Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta mesa del segundo encuentro virtual de escritoras y escritores de ciencia ficción. Estamos por iniciar esta charla que tratará sobre las ucronías retrofuturistas. Vamos a platicar con Héctor Justino Hernández. Bienvenido, Héctor Justino. Qué bueno Hola, que ¿qué estés tal? con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. También está con nosotros Daniela Lomartí. Hola, ¿Lomartí? ¿qué tal? Lomartí sí es de hecho un seudónimo. Después ya les comento por qué. Bueno, bienvenida Daniela. También está con nosotros Laura Elena Hola, Cáceres. buenas tardes. Buenas, Hola. Laura Elena, y se encuentra aquí Beca Laureano. Bienvenida, Beca. Hola, buenas tardes. Voy a leerles de manera muy breve sus semblanzas. Héctor Justino Hernández es egresado de Psicología y de Literatura y Lengua Hispánica por parte de la UB. Ha publicado los libros Dimorfismo, La Máscara de Miguel y La Isla que nos llama, esta última con Editorial IBEC, por cierto, ganador del primer Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos y del cuarto Premio Nacional de Ensayo Histórico. Ha aparecido en revistas digitales e impresas, así como en las antologías Trapiche, Vive la muerte, Diversidades, Minificciones alternas y Desde el naufragio. Es director de la revista literaria Intero Blanco. Daniela Lomartí es maestra en Filosofía Moral y Política por la UNAM, promotora de la lectura y tallerista de temas relacionados a la literatura de ciencia ficción. Sus cuentos han sido incluidos en distintas antologías nacionales y extranjeras y en revistas impresas y digitales. Es directora, editora y community manager de la revista mexicana de ficción especulativa Anapoyesis, Literatura, Arte y Cultura. Próximamente publicará su primer libro de cuentos bajo el sello editorial Omicron Books de Ecuador. Laura Elena Cáceres es licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Nuevo León, integrante del Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas de Limba, antologada en libros como Otras Voces, Literatura para Niñas y Niños en México, Cuadrántidas, Mundos Remotos y Cielos Infinitos, y es escritora, autora de Hemólisis, Con los añejos a aquellos restos y La máquina interior. Beca Laureano es autora de ciencia ficción y fantasía, se formó en la carrera de Ciencias de la Comunicación y cuenta con una maestría en literatura. Tiene experiencia en proyectos de divulgación científica y de fomento del hábito lector en niños y jóvenes. Escribir apasionadamente mundos ficticios es su inspiración y es amante de las nuevas experiencias, el ejercicio y el café. Pues bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidos los que ya nos están acompañando en esta transmisión, a nuestros amigos de Ciencia Ficción México que han estado muy pendientes de las mesas, y a todos ellos, todos los que se están conectando en esta tarde. Y vamos a iniciar hablando del tema que nos ocupa, que son las ucronías. Y lo primero que les quiero preguntar es justamente, ¿qué son las ucronías? ¿Qué entiende cada uno de ustedes por ucronías? ¿Y qué es lo que debiéramos saber de la literatura de ciencia ficción que se encarga de las ucronías? Les voy a dar la palabra de acuerdo al orden que tenemos en pantalla y le voy a ceder la palabra a Héctor Justino. ¿Qué son las ucronías, Héctor? Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo creo que habría que diferenciar, ¿no? La ucronía del retrofuturismo, ¿no? Porque aunque parecen ambas cosas tienen que ver con el tiempo, ¿no? Digamos lo que yo creo que son diferentes cuestiones en la literatura, ¿no? La ucronía es esta historia que plantea una línea temporal distinta a la nuestra, ¿no? Generalmente hay un momento o un punto específico en la historia de la humanidad o la historia de los pueblos, del espacio que se está contando, en donde el escritor o la historia, ¿no? Elige un momento en donde algo cambia, ¿no? Y entonces el futuro de ese momento que cambia se vuelve distinto, ¿no? Creo que esas son las ucronías, ¿no? Es imaginar justamente espacios o líneas temporales distintas a las que tenemos, ¿no? Y los retrofuturismos, por otro lado, yo lo entiendo como la visión
el futuro del pasado visto desde el presente, ¿no? Es la visión del futuro que se tenía en el pasado, pero desde nosotros, ¿no? Desde ahora, desde la hora que estamos viendo, ¿no? Desde la hora del escritor, ¿no? Entonces, pues vienen estas cuestiones de utilizar el vapor, ¿no? En la edad victoriana, el diésel en principios del siglo XX, etcétera, ¿no? Porque son las tecnologías y las visiones que se tenían del futuro en ese momento. Entonces, creo que esa es como mi idea de estos géneros o de estas estéticas. Muchas gracias, Héctor. Daniela. Sí, bueno, pues yo suscribo a lo que acaba de comentar Héctor y añado, ¿no?, lo siguiente, ¿no? El retrofuturismo también está presente no solamente en la literatura, sino es un movimiento social, es un movimiento cultural y está presente en el arte, en el cine, en la música, incluso en la arquitectura. Y esto es muy interesante porque para mí el retrofuturismo y específicamente, digamos, ¿no?, en las historias de ciencia ficción, creo que plantean una tensión entre el pasado y el futuro, y en ese sentido, claro, ¿no? La ucronía es también un elemento sustancial del retrofuturismo en la medida en que, bueno, los autores y las autoras lo usan como un medio o un vehículo para llevar a cabo sus historias, ya sea también en la cuestión de construcción de los mundos hipotéticos que nos proponen, las ambientaciones, los personajes, el conflicto, la trama de la historia, ¿no? A mí me causa, bueno, me gusta mucho, ¿no?, movimiento del retrofuturismo, y de hecho fue acuñado por un editor, ¿no?, Lion John Donne, en 1983, y de hecho posteriormente se hizo una revista así con ese nombre, Retrofuturismo, en ese año, y creo que hasta 1997, y es muy interesante porque esto también, de alguna forma, digo yo, ¿no?, dentro de mi formación filosófica, pues siempre estoy pensando qué puede problematizar o qué pueden problematizar estas corrientes que nos propone la ciencia ficción, ¿no? Y en ese sentido, como bien decía Héctor, creo que el tiempo es un elemento clave, y también otro son los artefactos tecnológicos, ¿no? Desde luego, ¿no?, dentro del retrofuturismo podemos ver distintos subgéneros como el steampunk, ¿no?, que ya mencionó Héctor, ¿no?, que son estos artefactos tecnológicos basados en el vapor, el dieselpunk, ¿no?, basados en el diésel, el atom punk, ¿no?, basados en las energías atómicas, y cómo estos artefactos tecnológicos pues cambian el paradigma, ¿no?, de la sociedad. Me parece también bien interesante que, bueno, hay una autora, una socióloga, Shoshana Zuboff, ¿no?, que dice, ¿no?, ella compara, por ejemplo, cómo las personas en la época donde surgió el automóvil, pues estaban sorprendidas ante ese invento, porque ellos estaban acostumbrados a ver un carruaje impulsado por la fuerza de los caballos, ¿no? Y el automóvil pues representó claramente pues un carruaje, digamos, sin caballos, y ella lo compara con la época en la cual nosotros estamos viviendo, que son estas tecnologías, ¿no?, de la microelectrónica, tecnologías de la información y de la comunicación, donde, bueno, pues nosotros también tenemos esta sorpresa por la logística, por las dinámicas y el impacto social, económico, político y cultural que pues se lleva a cabo, ¿no?, a partir de esto. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues, tanto el retrofuturismo como las ucronías, pues son también discursos, ¿no?, dentro de la ciencia ficción que nos permiten pensar esos impactos dentro de las sociedades, digamos, hipotéticas, ¿no? Son algo así como experimentos mentales, pero bueno, pues son algo muy, muy inquietante, y bueno, hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias, Daniela. Beca. Perdón, mi micrófono, se me olvida. Bueno, mira, nada más preguntaste la palabra ucronía, ¿no? Vamos a definirla y para mí es bien fácil, yo se los voy a poner con ejemplos. A mí me encantan los multiversos, ¿no? Y entonces es como un multiverso alterno donde nos regresamos al pasado, hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos a escribir desde ahí la historia, ¿no? Me encanta mucho, por ejemplo, una serie que está ahorita, que es actual, de hecho, que se llama... a ver si se acuerda alguien de ustedes, pero habla precisamente de qué pasaría si Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es la de mano.
Sí. ¿no? Esa. El hombre en el castillo de Philip K. Dick, ¿no? Entonces empieza a escribir toda esta sensación así de ¿qué pasaría? Imagínate qué sucedería. Entonces, la ucronía es esa, ¿no? Hacer borrón y cuenta nueva desde un pasado, a mí se me hace como un multiverso, es como si Rebeca en un pasado se hubiera ido, no sé, fuera una superheroína, y entonces a partir de ahí empieza a reescribir la historia, ¿no? Entonces, para mí eso es una ucronía. Gracias, Beca. Laurelena. Ok, ampliando panorama con Héctor, Daniela y con Beca, yo también agregaría, además del borrón y cuenta nueva, es como reafirmar una línea temporal que ya conocemos, porque bueno, me quedo pensando, desde los países, voy a utilizar la palabra con pincitas, más avanzados o más modernos, ya no tienen como que este tabú con el tiempo, o sea, pueden imaginar a un Abraham Lincoln cazavampiros, o pueden imaginar a un Dostoyevsky con robots o cuestiones así. Y lo que pasa con ese tipo de países es que ya han dicho, bueno, es que esta es nuestra historia, ¿no? Podríamos entrar en la historia de bronce y moverla. Y como que a México siempre le han metido esa idea de que no se puede cambiar. Ahora, regresando justamente a Ucronía, poniéndome un poco con la licenciatura en letras, en su raíz, Ucronía viene de sin tiempo, o sea, U y Cronos. El U como la negación y el Cronos como otra, como una alternativa o una manera de hacerlo. ¿Cómo se diferencia o cómo hace esa distancia justamente con el retrofuturismo, que por eso luego se confunde? Porque el retrofuturismo lo dice en su nombre, ¿no? Es una visión hacia atrás de qué es lo que pudo ser con otras cuestiones, y ahí es con otras cuestiones históricas, ¿no? Mencionaron el Atom Punk, a ver, ¿cuál mencionaron? Perdón, Steampunk, Atom Punk y Dieselpunk. Porque cada uno va proponiendo con energías diferentes, pero también con filosofías diferentes. Entonces, Atom Punk sería qué hubiera pasado si el mundo fuera completamente atómico, pero no en un sentido de destrucción, sino como la posibilidad de la tecnología, ¿no? Porque así se pensaba en los 70s. ¿Qué hubiera pasado si en la época victoriana, y la unimos un poco con Porfirio Díaz, si hubiera seguido con la energía del vapor, ¿no? Que de hecho ya hay unos experimentos ahí muy, muy interesantes de los que hablaré más adelante. Pero justamente esa es como que la diferencia. Entonces, la ucronía sí hace, como lo menciona Beca, un borrón y cuenta nueva, que de hecho creo que es un poco más fácil identificarlo con la parte visual, porque no sé, la primera vez que me hallé con el término de ucronía fue justamente, y lo tengo que decir ya muy, va a sonar muy infantil, pero yo lo escuché con la película de Wild Wild West, justamente. O sea, mi acercamiento no fue tanto literario. Ya después, justo como lo mencionó Daniela, de hecho ahorita ando sorprendida con muchos datos, justamente venían como que de propuestas. Hay que tomar en cuenta que aquí el hilo conductor o cronológico, por así decirlo, empezaba por las preocupaciones del cyberpunk al futuro y estamos hablando de casos 80, yo no sé tanto de autores, pero sí como que de movimientos literarios. Y justamente para más finales 80, principios 90 fue cuando se empezaron a salir como que todas estas pues vertientes o propuestas estéticas y también literarias respecto a retrofuturismos y ucronías. Entonces, esa sería como que la diferencia. Ucronía es una línea de tiempo alternativa en donde pasó otra cosa diferente, y el retrofuturismo es qué hubiera pasado si hacia el futuro, pero en otra línea temporal. Entonces, pues bueno, más o menos eso es como que la definición que estoy así como que simplificando y ampliando. Muchas gracias. Bueno, ya se mencionaron películas, series. A mí me gustaría saber qué obras literarias leyeron ustedes en algún momento que hizo que se interesaran en estos juegos temporales, que dijeran, claro, o sea, podemos pensar la historia desde otro punto de vista, mezclarlo con las tecnologías. ¿Cuáles fueron esos libros que dijeron, claro, esto es también lo que yo quiero hacer? Porque muchas veces es cuando leemos ciertas obras, cuando nos decidimos como por ciertos intereses creativos, ¿no? Entonces, cuéntenos, ¿qué
¿Qué lecturas fueron las que los impactaron, Héctor? Pues justamente, bueno, hablando de las dos perspectivas, ¿no? Del retrofuturismo y de la ucronía, mi primer acercamiento fue justamente con el steampunk, ¿no? Específicamente con el cine, ¿no? Aparte de Wild Wild West, Steam Boy, ¿no? Que son como dos películas muy importantes de este género, pero ya a nivel literatura, digámoslo, mis primeros acercamientos fueron curiosamente dos novelas que están como en el límite del género, ¿no? Justamente este género se permite muchas irse a los límites, ¿no? O sea, no ser propiamente ciencia ficción, sino a veces jugar un poco con la fantasía. Y son dos novelas que a mí me gustan mucho. Una es Las puertas de Anubis, de Tim Powers, que es una novela justamente que es como una especie de novela, el límite, ¿no? Que está en el umbral antes de convertirse plenamente en steampunk, porque está ubicada en un espacio, eh, victoriano, ¿no? Porque habla de viajes en el tiempo, ¿no? Pero también hay una cuestión ahí de fantasía, que tiene que ver con cuestiones egipcias y magia, ¿no? Entonces, si bien la estética o los puntos de vista tienen que ver con el steampunk, aún la historia tiene mucho de fantasía, ¿no? Y otra novela que igual me llama mucho la atención respecto al tema, ¿no? Es La estación de la calle perdido, que justamente otra vez lo mismo, no es steampunk, no es ucronía, no es nada de esto, sino es una novela prácticamente de fantasía, pero los tipos de implementación de la tecnología en ese mundo, ¿no? La manera en la que se presenta justamente la ciudad de esta novela, ¿no? Que es una ciudad muy semejante a Londres, es victoriano, ¿no? Se acerca justamente a la cuestión del steampunk, ¿no? Y por parte de la ucronía, creo que la novela, justo ya se mencionó hace un rato, la novela como que siempre sale al tema, ¿no? Que es como un parteaguas para este asunto, es el hombre en el castillo, ¿no? De Philip K. Dick, que justamente plantea la posibilidad de qué hubiese pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Entonces creo que esas como tres obras me parecen a mí como muy importantes, ¿no? Como para acercarnos o pensar un poco en el género de los tiempos, ¿no? Diversos. Muchas gracias, Héctor. Daniela. Sí, ay, perdón, pensé que se me había ido el internet. Sí, bueno, pues yo suscribo también, ¿no? Esta novela que ya se mencionó, El hombre en el castillo, ¿no? De Philip K. Dick. Y ahora, últimamente, pues estoy leyendo más autores latinoamericanos. Y bueno, estoy leyendo un par de novelas. Una de ellas es Eugenia, de Eduardo Ursáiz Rodríguez, de 1919. Es una novela que se conoce poco, de hecho yo tampoco sabía, ¿no? De ella, me la recomendó un amigo y me interesó precisamente porque se trata de una historia que añade otros elementos que no son muy comunes dentro de la ciencia ficción o del discurso ciencia ficcional, como la economía, ¿no? Es muy interesante cómo estas políticas económicas están presentes en la constitución, de hecho, históricamente, la constitución de países latinoamericanos, y México, pues no es la excepción, ¿no? Este autor es de hecho cubano, pero desde su infancia él se muda a Yucatán con sus padres y crece en Yucatán, es médico de formación y hace esta novela, digamos, el pretexto, ¿no? De construir esta novela, pues es un triángulo amoroso, pero en el fondo creo que también es una crítica a las denuncias sociales presentes en esa época. Me parece también muy interesante su concepción acerca de estos juegos, digamos, o estas dinámicas, ¿no? Que ahora pues sabemos que están presentes, ¿no? De la economía como una predominante sobre distintos aspectos, sobre la ciencia, sobre el arte, sobre incluso también, ¿no? Los avances tecnológicos y demás, ¿no? Y otra novela que también me parece muy interesante, que se llama Los precaristas, de Alejandro Íñigo, de 1981. Es una novela también muy interesante porque allí nos plantea, o sea, vamos, digamos, dejando un poco el eurocentrismo, ¿no? Vamos dejando también un poco si bien, digamos, claro, hay influencias de la literatura de habla inglesa, de Europa, pero ahora lo traslada a México, ¿no? ¿Qué pasaría si en México existiera esta posibilidad, ¿no? De atom punk, ¿no? De estas energías atómicas, cómo impactan a la organización de las sociedades,
cuáles serían también los efectos emocionales, y esto me parece muy interesante, de los personajes a partir de esas condiciones sociales y políticas, ¿no? Entonces, para mí creo que me gusta mucho pensar la ucronía y en esta misma línea, digamos, los distintos subgéneros del retrofuturismo, pensarlos desde nuestro presente y desde nuestro contexto también como latinoamericanos, latinoamericanas y como mexicanos, ¿no? Me parece que creo que no he visto este material en otras regiones, no lo he visto ni en Europa, no lo he visto en la ciencia ficción norteamericana, sino que lo he visto aquí, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante, cómo estos discursos nos permiten también hacer denuncias sociales y es más, y se vuelve de hecho una necesidad, ¿no? Una necesidad estética, artística, creativa, pero de hacer estas demandas, ¿no? De lo que, bueno, pues estamos viviendo, ¿no? Que es precisamente todas estas condiciones, incluso también, ¿no? Se habla de marginalidad, de pobreza, de las olas de violencia, todo esto que está presente, vean, ¿no? Desde los 80s y actualmente, claro, ¿no? Tiene otras dinámicas, ¿no? Sabemos, ¿no? Pero bueno, eso me parece muy interesante y son dos libros que pues les recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Daniela. Beca. Hola, bueno, mira, yo la verdad entro a estas ucronías retrofuturistas, sobre todo porque yo hice una maestría que es de cyberpunk. Realmente yo entré por la ciencia ficción, entonces a partir yo no tenía una familia lectora, ¿no? Entonces la entrada fue el anime a través de Mazinger Z, todo, jugando con todas estas películas, Alien, El octavo pasajero, Tron, E.T. O sea, me encantó todo este universo, todo este mundo, que yo empiezo a investigar y digo, caray, ¿de dónde vienen estas historias? Y recaen precisamente en la escritura. Y entonces me doy cuenta que pues Blade Runner, que lanza en 1980 la ciencia ficción, ¿no? Viene de Philip K. Dick, ¿cómo se llama? Sueñan los ladrones con ovejas eléctricas, Isaac Asimov, que ahorita Isaac Asimov tiene la de Fundación. Entonces, a partir de ahí, yo hago mi tesis de maestría y digo, ¿qué voy a investigar? El cyberpunk. Entonces, investigo el cyberpunk y entonces me doy a la tarea de investigar sus vertientes, que en este caso, sus primeras vertientes del cyberpunk, que como sabemos el cyberpunk es holocáustico, caótico, apocalíptico, totalmente, o sea, en el cyberpunk ves todo mal, ¿no? Y entonces nacen estos vertientes que es el steampunk, el dieselpunk, el atompunk, y yo todavía he investigado otras, no he leído tantas novelas porque yo soy más del lado del cyber, entonces nace el clockpunk, que no sé, por ahí lo han escuchado, que el clockpunk es padrísimo, se me hace algo muy padre. Ahora sí que es un retrofuturismo, pero utilizan los relojes, toda la cosmovisión es a partir y tecnología de estos movimientos de la alquimia, ¿no? Con la magia, y después sale el decopunk, que realmente el decopunk, muchos lo consideran que ya no entraría dentro de los punk, porque al final el punk es algo que rompe lo establecido, ¿no? Rompe las reglas, ya sea hacia afuera o internamente, ¿no? Que puede ser con peleas internas de pensamiento robótico, etcétera, etcétera, como de este caso de Isaac Asimov. Entonces, también hay una nueva, no sé por ahí si Laura Elena, porque veo que la hace así, Laura Elena, por ahí salió una nueva que dicen que es Stitch Punk, que viene con la película de 9, ¿no? Y que dices, caray, ¿qué es esto? Y hay muchas vertientes más. Entonces yo realmente entro por esa. Sí leí algunas, que es la película y el libro que es de Philip Reeve, de Máquinas Mortales, ¿no? Máquinas Mortales, que son estas ciudades danzantes, ¿no? Que se pelean una contra otra. También tengo, pues obviamente, la clásica, que es La máquina del tiempo de H.G. Wells, que pues se hace así, se hace película. A mí me encantan los géneros transmedia, entonces yo ando jalando de todo. Juego videojuegos, como por ahí el BioShock, que BioShock ya no sé en dónde entra, si entra por el steampunk o no sé, pero bueno. Entonces, realmente yo ando jugando con todos estos universos y todos estos géneros transmedia y pues sí, hay muchas novelas, por ejemplo, ya lo habíamos nombrado, que se los dije, The Man in the High Castle, que a mí me encanta la serie, me encanta esto. También tengo otra novela que se me hace muy interesante, creo que es el Clockpunk, déjame ver si la tengo por aquí.
Ay, porque se me olvida. Pero sí, es el Clockpunk, que es de Philip K. Dick y es la de Pascal Angel. ¿Alguien la conoce? Entonces, son así, son unos universos y yo realmente empiezo a entrar por eso, porque yo investigo todas las vertientes del cyberpunk a partir de que me llama la atención el cyberpunk y hago artículos o creo artículos a través de todas estas vertientes y toda esta explosión de, ¿cómo se llama?, de su arquitectura, de su cosmovisión, etcétera, etcétera. Por ahí entro yo. Muchas gracias, Beca. Laurelena, cuéntanos. Ok, ahorita lo que estaban hablando hicieron que me acordara, no sé si entraría o no, pero de todas maneras la voy a nombrar. Una novela de Philip Joseph Farmer que es El fabuloso barco del río. Tengo que ponerla así con pincitas porque lo que pasa es que el planteamiento, no sé si ya la leyeron o no, yo la recomiendo porque creo que la leí como ahí de los 15 años y ahorita me hicieron acordarme. No sé si entraría en ucronía, no es retrofuturismo porque se escribió en su momento, pero no sé si entraría en ucronía, o yo creo que sí, porque justamente plantea un planeta lleno de personajes históricos que reviven para pues hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces la que yo leí, que sí se llamaba, bueno, a ver cómo era, El fabuloso barco del río de Philip Joseph Farmer, que de hecho hasta hace poco me enteré que creo que era de ascendencia latina, tengo que averiguar más. Justamente esa historia pone a Samuel Clemens, que es Mark Twain, en un barco junto al Yeti, me parece, y luego empiezan a hablar así como que con personajes como Juana de Arco, o sea, no te lo van diciendo, sino que conforme vas hablando te vas dando cuenta de que cada personaje histórico se va revelando y siempre están como que, es que ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos en este momento? ¿Por qué estamos en este barco, no? Y se entiende que hay como una especie alienígena que justamente puso en ese planeta de puros ríos, a personajes históricos, ¿no? Y si tienen sus conflictos de que, bueno, vamos explorando y todo, pero vaya, por eso ahorita me estoy deteniendo porque no creo que entre tanto en ucronía porque sí habla de fantasía y de hecho me llama la atención cómo es que hacen como que este salto, o sea, ya varios han mencionado justamente este coqueteo con la fantasía, pero yo creo que sí entraría porque justamente está descontextualizando a los personajes. Ahora, ya mencionaron justamente El hombre en el castillo, que pues está nada más para hablar un poco del panorama. Pues sí, ahí qué hubiera pasado, o qué es lo que proponía Philip K. Dick, qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Entonces, de ahí viene. Y otra de la que me estaba acordando, ay, se me acaba de ir. O sea, ahorita fue justamente sí, de que Van y Colmia. Ya me acordé, más reciente, no tan reciente, ya me acordé que fue donde yo lo leí y dije, ¿esto se puede? Y sí, lo mencioné hace unos segundos, nada más la trama, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. ¿Por qué? ¿Y por qué lo propongo así como, es sí como una ucronía? Conforme yo la iba leyendo, de hecho yo la leí poquito antes de que la hicieran película, entonces me tocó ver como que esa transición y a mí me hubiera gustado haber visto una película tipo documental, porque lo que hizo el autor, Aude Harris, no me acuerdo, se me acaba de olvidar el nombre, pero justamente lo que hizo fue que puso documentos que sí eran reales, o sea, puso discursos, creo que aprendí más de historia de Lincoln gracias a ese cazador de vampiros, que de haber leído la biografía de Lincoln, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con mi convivencia, yo vengo de Reynosa, entonces ahí me tocó como que conseguir la novela por 40 centavos, una cosa así, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención porque yo conforme lo iba leyendo, notaba, y eso es algo que muchos maestros de historia me decían, para que luego la gente no se sienta como que es que no puedo hacer ficción histórica, ¿no? Y es de, muchos maestros dicen, siempre van a haber vacíos, de los vacíos tú puedes hacer tu historia. Claro que no sé, ya que unos saltemos o digamos, hagamos como que la ficción ya es responsabilidad, pero sí hablaban justamente de eso, ¿no? Que hay más valor histórico en documentos o en cómo se cuentan, y también hay valor histórico en las ficciones que se hacen sobre esos documentos. Entonces, pues acá en México se acostumbra mucho la ficción histórica siguiéndolo de una forma no mimética, pero yo sigo pensando, bueno, en los vacíos de las cosas que no hay documentos,
ahí tienen muchas posibilidades. Y bueno, a ver si en la siguiente les hablo más de esas posibilidades, porque ya sí conozco muchos autores que hacen bastante en cuanto a cuento y relato y cómic. Pero bueno, esos serían así como que un acercamiento, Philip José Farmer con El fabuloso barco del río, y bueno, El hombre en el castillo, y ¿cuáles dije ahorita? Perdón, pero serían como que todas estas. Ah, sí, Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, y ya. Creo que no se escucha, tiene el mute. Bueno, básicamente leí el comentario que el tema del hombre en el castillo es un tema muy popular y está muy explotado, e incluso los videojuegos lo retoman. Gracias, Andrés, por tu comentario. Y tenemos también una pregunta: ¿qué tanto influyen narrativas predominantes en el mundo anglosajón, zombies, guerra nuclear, etcétera, en cómo imaginamos el apocalipsis en América Latina? ¿Quién toma la palabra? Bueno, a mí me gustaría nada más recomendar, por ejemplo, hay una autora que estuvo también, ¿no?, en estas charlas, Raquel Castro. Ella tiene muchos cuentos sobre zombies y es muy interesante. Aquí me gustaría también mencionar como el aporte de uno de mis alumnos, ¿no?, de los talleres, Arturo, quien nos compartió su investigación acerca de, bueno, ¿por qué le interesaban los zombies a Raquel Castro, ¿no? Y esto es muy interesante porque ella lo que dice en un prólogo de un libro que, bueno, ahora mismo olvidé el título de este libro, después se los comparto, y lo que dice ella en este prólogo es que los zombies son una metáfora, un recurso, digamos, narrativo como metáfora de los jóvenes en México, ¿no? Porque al no tener espacios, digamos, en donde puedan proyectar, estimular, desarrollar su creatividad, pues son vistos como relegados, ¿no? Son zombies, ¿no?, para la sociedad. Entonces esto me parece muy interesante porque ella toma, digamos, esta herencia claramente anglosajona, pero la proyecta y una vez más, reitero, ¿no?, a las denuncias sociales, a las necesidades sociales como sociedad mexicana. Entonces, bueno, ese era solamente mi comentario. Beca, adelante, Beca. Yo lo retomo porque, mira, yo creo e hice la investigación que son muy pocos los autores realmente latinoamericanos que se quedan en la ciencia ficción o en la fantasía. Y creo que lo que decía Damanti es muy importante, porque realmente los problemas que nos rodean como México no nos dan, como que yo creo que hasta los escritores, y estoy hablando como un pensamiento mío, donde dicen, ¿por qué vamos a escribir de ciencia ficción o de fantasía si tenemos problemas reales de los cuales podemos escribir algo real, algo para decirle al gobierno esto, algo para decirle a esto? Sin embargo, o sea, y bien lo dice Philip K. Dick, Isaac Asimov, que decían en sus entrevistas, los problemas se representan a través de la ciencia ficción. Ellos hablan totalmente y le tiran a su gobierno a través de esta escritura, pero son pocos. Yo que hice un artículo de las investigaciones de los autores, digo, ahorita estoy conociendo más, este es del 2020, está Alberto Chimal, Antonio Malpica, está Bev, que le dicen Bev, está Bernardo Esquinca, Gil, son pocos los que realmente, y ellos retoman, sí, la ciencia ficción, pero de repente ya la dejan y se van a otra práctica, o sea, no se quedan ahí en la ciencia ficción, y creo que es por el mundo que nos rodea. Sin embargo, yo creo que estamos viviendo más ahorita en una ciencia ficción como en un cyberpunk, porque es totalmente apocalíptico, caótico, el gobierno como está, la violencia como está, es algo más caótico que realmente, o sea, la realidad rebasa la ciencia ficción, ¿no? Como diría el cliché. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Gracias. Yo nada más tengo un comentario rápido, nada más para problematizar un poco en lo que dice Beca. Yo creo que esto no es actual. De hecho, hay una novela que se llama La caída del águila, de Carlos Gallini, autor costarricense, que en esa novela ya proyectaba estas denuncias sociales. De hecho, lo hace a través de una
pues un mundo hipotético donde él propone, por ejemplo, una red, ¿no? ¿Qué pasaría si las naciones centroamericanas se unieran y para derrotar a Norteamérica? Esa es la premisa de la novela. Entonces, creo que ya desde esa época, y esa novela es de 1920, de hecho está en internet por si quieren descargarla. Entonces, veamos que hay, de hecho, una tradición, pues, ¿no? Histórica, ¿no? Si bien ahora, como bien decía, ¿no? Claro, ¿no? Las dinámicas, de hecho, del capitalismo son cada vez, y yo me atrevería a decirlo, ¿no? Y siempre lo digo en los talleres, ¿no? Son cada vez más sutiles, más ingeniosas. Eso no significa que no haya estado presente, ¿no? También estas dinámicas políticas de conquista, de dominación, dentro precisamente de esos territorios y que hayan afectado, por supuesto, a nuestra historia, digamos, de Latinoamérica. Entonces, es muy interesante también volver a estas novelas, a estas propuestas y pensarlo ahora también, no digamos de una forma anacrónica, es decir, con los lentes de nuestro presente, pero sí pensar cómo estos hechos históricos de alguna forma pues han cambiado también nuestra manera de pensar nuestro presente, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería comentar eso. Gracias, Daniela. Laura o Héctor, no sé si tengan algo que agregar. Ay, ok, es que se paralizó tantito porque creí que el internet se había ido. Bueno, efectivamente, como dice Daniela, también hay una tradición. Ahorita tengo así demasiadas ideas que yo digo, es que está esto, hay aquello, pero tengo que aterrizarlo. En cuanto a que pensé, bueno, me interesaría ver el autor costarricense porque también en los 90 hubo mucho, sobre todo en la frontera, pienso mucho en este autor que, pues, si han visto un poquito de mi carrera, sabrán que estoy obsesionada con Federico Schaffler, porque somos tamaulipecos, entonces justamente nos tocan estas dinámicas de cerca, pero también hubo un tiempo en que Tamaulipas tuvo un boom de escritores, ahora sí que fantasía y ciencia ficción, y siempre replanteaban como que sobre todo muchas historias de los 90s. Es más, ahorita estoy pensando en un ejemplo más cercano, Gualmérica de Jorge Chipuli, que es una novela completa, de una ucronía en la que ya el mexicano conquistó, o bueno, mexicanas conquistaron Estados Unidos, ¿no? Pero esto ya se planteaba casi desde los 90s como una lectura social a futuro, y está bien interesante porque si bien lo podríamos leer en pasado y decir, oye, es que esto está presente, ¿no? Sí funciona como que esta dinámica de crítica hacia las dinámicas, que rebasan justamente, bueno, hacia las dinámicas del capitalismo, de la opresión, de la separación, que se sienten muchísimo más en frontera, justamente. Y bueno, obvio que esto es una experiencia muy personal, pero también me tocó ver cómo es que hubo mucha producción. Voy a hablar ahora de Abraham Martínez Azuara. Me tocó ver muchas publicaciones que él mismo sacó sobre steampunk, maquinarias de vapor y dictadura de vapor. Y también me voy por otro lado a Guadalajara con Daniela Guzmán, con Noche de, ¿cómo era? Noche de mi Pizza. villano con pizza. Sí, Noche de pizza con mi villano. Gracias, justamente. Entonces, ahí se nota como que esta situación en la que podemos decir, oye, pues sí tenemos estas representaciones y las podemos replantear. O sea, justamente lo que tiene la ucronía como, bueno, raíz creativa y propósito, como propuesta, perdón, es justamente el replantear, el sacudir un poquito la hegemonía, como para decir, bueno, es que esto no lo debemos de hacer porque tenemos solo una historia lineal. Y también voy a usar un término, yo todavía no he leído, pero no he leído el libro de ese término, pero esta Italo Schmelz hizo un libro llamado La Codigofagia en México. Habla de todas las películas como, digamos, El Santo, o La Momia Azteca, de cómo es que acá en México la posmodernidad llegó antes de que nos llegara la modernidad, o sea, como que fueron saltos. Entonces, no se notó tanto en lo literario, pero sí se llegó a notar en el cine. No sé, sigo pensando, apenas ayer, no ayer, perdón, la semana pasada, todavía no la termino, pero andaba queriendo ver la de México en el año 2000, esta producción de los 80, ¿no? Es a futuro, pero
me llama la atención que si hay gente que lo llegue a ver ahora, podría funcionar como un buen ejercicio de retrofuturismo mexicano. Bueno, pues ya son como que, ¿qué tal si? Adelante, Beca. Me acordé ahorita precisamente del hecho de que siempre nos llegan estas tecnologías, esto nuevo, tiempo después. O sea, por ejemplo, yo que hice la investigación del cyberpunk, llega, allá sale en gringo, iba a decir, en Estados Unidos sale en 1980, ¿no? Pero 10 años después, en 1993, porque hice la tesis sobre Gerardo Horacio Porcayo, que es el escritor de la primera novela cyberpunk, llega hasta 1993. Y de hecho le dicen a él que ya para qué escribía de cyberpunk si ya había muerto, ¿no? Entonces son 10 años, o sea, imagínense o sea, como ese desarrollo en México, o sea, sí está complejo lo que nos va llegando a nosotros. Entonces, el steampunk sale más o menos por 1980 y tantos, pero no sé, realmente no tengo el dato de cuándo realmente llega a México. Entonces, digo, ahorita ya contamos con el Internet y es un mundo más globalizado que realmente nos permite observar y nos permite jugar con todas estas nuevas tecnologías que nos rodean, pero anteriormente no existía eso, ¿no? Entonces creo que también va por ahí de que sí, siempre vamos a estar influenciados por aquella época o por aquellos, pero sí tenemos lo de nosotros, como bien lo decía Daniela. Héctor, nos gustaría escucharte. Yo solo un poquito para cerrar estas ideas que ya me encantan, ¿no? Estas ideas que están poniendo sobre la mesa. Es justamente la cuestión de cómo, al estar de alguna forma tan cerca de un país tan hegemónico como Estados Unidos, ¿no? Es inevitable que nos lleguen temas, ¿no? Que vengan desde ese espacio, ¿no? Sin embargo, al menos hablando de las ucronías, ¿no? Y de estos juegos temporales que a veces se hacen en la literatura de ciencia ficción, creo que el impulso por imaginar otras posibilidades para nuestra historia, u otras posibilidades para la historia o para la línea temporal que estamos viviendo, creo que es algo que se da por sí mismo, ¿no? Creo que inclusive precede a la idea misma de que nos llega de Estados Unidos, del steampunk o de todos estos punks que vienen, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo, al menos en el presente, y voy a usar una palabra dominguera, es reterritorializar, ¿no? Esa idea que llega desde el espacio anglosajón para convertirlo en algo que es nuestro, ¿no? Latinoamericano en este caso, ¿no? Modificarlo hacia nuestro punto de vista, ¿no? También para, voy a usar otra palabra dominguera, perdón, de colonizar, ¿no? Las ideas que vienen justamente de estos lugares, ¿no? Anglosajones. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos dice Daniel Martínez que excelentes ponentes, dan un montón de recomendaciones que no conozco. Creo que todos nos vamos a ir con una gran lista de lecturas y esta es la intención, que nos despierten la curiosidad y que queramos leer muchísimo más de este género. Adriana Carrión nos comenta, hay relatos latinoamericanos sobre la conquista, pero desde la visión de la Pachamama y deidades prehispánicas, hay antologías de steampunk. Y también dice que hay escritores en Chile y Colombia hablando de la conquista, pero desde otra perspectiva, involucran a la Pachamama y cómo ella, la tierra, se preparó para contraatacar a los invasores. Y bueno, efectivamente, una vez que leemos, ¿no? esta propuesta de las ucronías, del retrofuturismo que nos llega de los países anglosajones, principalmente por la cercanía, las territorializamos, como dice Héctor Justino. A mí me gustaría saber, ustedes como autores, una vez que descubren esta vertiente de la ciencia ficción, la posibilidad de jugar con el tiempo, me gustaría saber cómo lo aterrizan en su propia literatura y si nos pudieran contar, en caso de que lo hayan hecho, cómo está plasmado en su obra, pero también cuáles son estos puntos de quiebre que les gustaría explorar, qué es lo que quisieran que fuera distinto del pasado, qué borrón y cuenta nueva haría, como dijo Beca hace un rato, para empezar a escribir un futuro distinto o una historia paralela. A ver, no sé, empezamos al revés ahora, por Laurelena. Bueno, a mí me encanta leerlo, pero siento que crearlo es muy difícil
porque yo todavía tengo una visión muy esquemática de la historia, ¿no? Sí, yo todavía soy de esas de que, oh, no se debe de cambiar. Bueno, poquito, cámbiale aquí, cámbiale ya. Pero esa misma rigidez, curiosamente, se me quita soñando. Entonces, sí, digamos, en darle esta vuelta a la tortilla, como dicen, de acercamiento, las pocas historias que he hecho de retrofuturismos o ucronías, no sé cómo clasificarlas. Tengo una que sí fue steampunk, que era de una persona creando futuros con el vapor, ¿no? Pero justamente basado en un sueño, que de hecho sale en esa antología de literatura infantil. Eh, entonces, normalmente cuando se trata de creatividad, es que ahorita ya me dejaron tarea, ¿no? Tarea creativa, que yo digo, sí, hace tiempo escribí, pero esa no la he publicado, sobre vampiros durante la época estudiantil, y me estoy acordando, durante el 68, perdón, y ¿cómo se llama? La Guerra Sucia también. Y me estoy acordando que también hace unos minutos habían preguntado sobre la influencia de los zombies en la literatura mexicana. Sí he hecho sobre zombies, por ejemplo, antes de pandemia, pero justamente imaginando un mundo apocalíptico. Pero eso estamos hablando como que de temor al futuro, ¿no? Mientras que las cosas que he hecho sobre vampiros son como que, bueno, tal vez quedamos con esta herida, pero queda la herida de la eternidad, ¿no? Pudiera ser. Entonces, más o menos iría por ahí. Eh, en el sueño que tuve, o sea, de los poquitos sueños que he tenido, imaginándolos como, yo siempre los clasifico como steampunk, o me falta leer sobre clockpunk, pero creo que también ahí entrarían. Creo que entran muy bien, porque si bien el sueño sale y luego lo escribo y luego lo tengo que corregir, por lo menos me dan como que esa posibilidad de pensar bueno, oye, tenemos este tipo de tecnología, podemos pensarlo de esta otra manera, no sé, como plásticos hechos de nopal o cuestiones así, ¿no? Pero ya es algo como que más, digamos, mi rigidez de no puedo hacer esto de manera consciente, pero si me duermo y me despierto, y lo escribo y lo corrijo, pudiera ser, porque ahí es en donde, justamente los sueños es en donde mi mente se permite ser. Y el hecho de que existan tantas propuestas dentro de, pues, futurismos y retrofuturismos, perdón, de ucronias y retrofuturismos, me permiten como que dar ese pie a esa creatividad. Y bueno, yo estoy muy admirada con todas las personas que ya lo hicieron, ya hicieron ese salto, como que ya se están sacudiendo esa misma rigidez también. Gracias, Laura Elena. Beca, platícanos. Bueno, yo te digo, yo agarro de todos lados. O sea, yo agarro de Halo, yo agarro de cine, yo agarro de teatro, yo agarro de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra que acabo de lanzar, que soy una autora independiente, se llama Alistair, la invasión de los Aniurs. Se las presento, por ahí está. Entonces, esta obra que acabo de sacar sí tiene un poquito de steampunk, porque yo le jalé y dije, bueno, quiero que después de que invadan los extraterrestres y esto sea todo un caos, quiero que alguien que se llama Frida haga toda esta tecnología a base de vapor. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, así lo agarro. También tengo varios cuentos en mi blog, y uno de los cuentos es El Éxodo de Harbor. El Éxodo de Harbor me gusta mucho porque yo me planteé la idea y dije yo, ¿qué pasaría si en otro planeta distante se acabara su civilización y llegaran al planeta Tierra y entonces se toparan con los aztecas? Entonces de ahí se desarrolla toda una historia, y ahí lo tengo en la página. He jalado también de Clockpunk, por ahí tengo una historia de Navidad medio apocalíptica, caótica, donde hay un reloj que nos está contando el tiempo en el espacio, porque hablo de basura espacial, donde yo creo que va a llegar un momento que esa basura espacial nos va a inundar totalmente y no vamos a poder salir. O sea, estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Que se me hace algo impresionante. Yo manejo como todas estas cosas y las voy jalando. Todo lo que pueda lo jalo, lo coloco, lo pongo y lo reinvento, ¿no? Entonces, así es como yo lo hago. Muchas gracias, Beca. Daniela, platícanos de tu proceso. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el concepto de ciudad.
Es un concepto que, bueno, no lo tomé de hecho de la ciencia ficción, lo tomé de los estudios sociológicos, ¿no? Sobre la ciudad y también de un libro, ¿no? Particularmente uno de mis libros que me ha gustado mucho, que no es de ciencia ficción, se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y bueno, no, digo, no es de ciencia ficción, pero no estoy, por supuesto, ¿no? Demeritando este espacio, sino que, bueno, allí Italo Calvino nos muestra, pues, un conjunto de ciudades posibles en donde algunas, digamos, pueden clasificarse como fantásticas, ¿no? Como incluso imposibles, ¿no? De realizarse con los materiales, ¿no? Que tenemos ahora para construir, ¿no? Precisamente esas ciudades colgantes, por ejemplo, ciudades invisibles, ¿no? Precisamente. Entonces, quiero explotar, digamos, este concepto desde la ucronía, ¿no? Imaginar cómo serían las ciudades perfectas o si hay ciudades perfectas y cómo funcionarían, serían, digamos, amigables, ¿no? Con la naturaleza, no lo serían, cuáles serían las dinámicas, incluso políticas, sociales, culturales, que se llevarían a cabo en esas ciudades y sobre todo si cambiarían la definición, digamos, de ciudad que tenemos actualmente, ¿no? Que más bien se basa no tanto, digamos, en una construcción, digamos, metafísica, sino en una construcción a partir de datos duros, ¿no? De, bueno, se considera ciudad si tiene tan número de habitantes, se considera ciudad si la región tiene tantos metros, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría explotar más este tema de la ciudad, desde la ciencia ficción. Creo que hay mucho, ¿no? Que decir acerca de cómo configuramos, cómo construimos también nuestra realidad a partir de la ciudad en que vivimos, ¿no? Eso es también muy interesante. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Personas que viven, no sé, en Monterrey, a personas, ¿no? Que viven en Nueva York, ¿no? O en alguna otra ciudad, ¿no? Del mundo, en China, en Japón, en Tokio, etcétera, ¿no? A la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos, ¿no? Un experimento donde ponemos personas, ¿no? Que crecieron en la Ciudad de México y de pronto por algún hecho casual, digamos, o un artefacto tecnológico inventado, van a Tokio, ¿no? Entonces tienen que acoplarse, tienen que estar allí, ¿no? En ese mundo, en esa realidad, y van configurando también su propia realidad, ¿no? Entonces, esto me interesa bastante. Sobre steampunk tengo algunos cuentos, no los he publicado, son cuentos inéditos que sigo trabajando, y me interesa sobre todo por esto que mencionábamos, ¿no? Acerca de cómo la tecnología ha impactado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver al otro, porque también esto es muy interesante, ¿no? Y esto lo mencionaban por allí hace un momento, ¿no? De alguna forma, si bien nosotros, de hecho, en Latinoamérica y en México, ¿no? Se concibe como, bueno, no somos productores de tecnología, somos consumidores de tecnología. Y en cuanto tal, tenemos otra categoría, otra forma también de entender a la tecnología, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante al ver que países como Corea del Sur, como Japón, ¿no? Que tienen, y China, por supuesto, ¿no? Que están, digamos, a la cabeza en cuanto a el aspecto tecnológico, cómo nos ven a nosotros, ¿no? Como un país, pues claro, ¿no? En vías de desarrollo, que, bueno, no produce tecnología, consume tecnología y todo esto cambia, ¿no? También la forma en cómo nos organizamos socialmente, políticamente, económicamente e incluso interpersonalmente, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante, son temas que creo que se deben explotar y de hecho se han explotado, ¿no? Ya desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, pienso, hay un autor que, bueno, si quieren también echarle un ojito, es un sociólogo catalán, Manuel Castells, ¿no? Él es estudioso de Internet y él decía, ¿no? Que cómo Internet justamente creó un paradigma de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quiero llevar al terreno de la ciencia ficción y bueno, ya estoy trabajando en ello. Y justamente también, ahora que, bueno, pues estoy dirigiendo Anapoiesis, ¿no? Esta revista, pues he notado gran talento, digamos, estilos muy pulidos de distintas voces narrativas en ciencia ficción, ¿no? De hecho, aquí Laura Elena Cázares tiene un cuento que publicamos en nuestro penúltimo número, En Guerra, y bueno, pues me da mucho gusto, Laura, saludarte, porque justamente es eso, ¿no? Es algo que también comentábamos, ¿no? La hibridación cultural
¿no? Esto que mencionaba Adriana Carrión en el comentario, ¿no? Es un vehículo también para llevar nuestras ideas, nuestro discurso de ciencia ficción latinoamericano, ¿no? Y bueno, pues con eso cierro mi intervención. Muchas gracias, Daniela. Héctor, cuéntanos. Sí, creo que algo que me llama mucho la atención de las ucronías, ¿no? Pero también en cierta medida de los retrofuturismos, es que lo que llaman los estudiosos de la ciencia ficción novum, ¿no? Generalmente tiene que ver con un cambio, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Una posibilidad diferente a nivel histórico. Entonces, a mí me interesa personalmente, ¿no? En una búsqueda estética, me interesa realizar una revisión de la historia de México, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? A lo mejor desde la ucronía, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Maximiliano, no sé, hubiese decidido no venir a México? ¿O qué hubiese pasado si Porfirio Díaz hubiese tenido un ejército de robots, ¿no? O sea, esta posibilidad en la historia de México que nos permite otras líneas temporales, creo que es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque precisamente podemos traer a nuestra propia historia, a nuestras propias líneas temporales, ¿no? Pensarlos desde nuestro contexto, ¿no? ¿Qué podría haber pasado, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones del retrofuturismo, justamente algo que mencionó Daniela hace un momento, ¿no? Y que también se ha estado como en el aire desde hace rato, es que México no ha tenido como ese impulso tecnológico, ¿no? Que sí tienen los grandes países, ¿no? Hegemónicos del mundo, ¿no? Entonces sería interesante pensar cómo es que se desarrollaría la tecnología, ¿no? Supuesta en dado caso de un retrofuturismo en un México en donde la tecnología siempre llega después, ¿no? ¿Cómo sería un steampunk con el vapor llegando 10 años después que en otros países, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en una tecnología para México que a lo mejor no tenga que ver con estos países hegemónicos? Creo que eso sería como un área o un campo interesante de exploración que yo he leído poco, ¿no? O que sí existe, pero que podría explorarse todavía más, ¿no? Entonces, en un plano personal, tengo por ahí un cuentito en una revista que se llama Pirocromo, que sacó un número especial de steampunk, que me parece que hace un año o hace 2 años, que todo el número está dedicado a steampunk, por si quieren echarle un ojo. Tengo un cuentito en donde me planteo, ¿no? ¿Qué pasaría si Manuel Acuña fuera es un poeta del siglo XIX, fuera un comerciante, ¿no? Y tuviera que salvar a Laura Méndez de Cuenca de una banda de piratas. Entonces, bueno, ahí anda, ¿no? Entonces tenemos posibilidades, retomar nuestros próceres, ¿no? Históricos y ponerlos en otras situaciones, ¿no? Para explorar nuestra historia y pensar, imaginar, ¿no? Otras posibilidades. Muchas gracias, Héctor. Pues se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. Ha estado muy entretenida esta conversación, muy enriquecedora. Y para cerrar, les quisiera pedir, o sea, justo como la recomendación final, aterrizando la ciencia ficción con lo que está pasando particularmente en México. ¿Quiénes son los autores que están trabajando ucronías, retrofuturismo o en general ciencia ficción ahora en México o en América Latina, fuera de estas narrativas o retomando y territorializando estas narrativas predominantes o de los países hegemónicos? ¿Qué es lo que se está haciendo en México y América Latina que ustedes recomendarían leer? No sé quién quiere primero. Pues yo recomendaría distintos proyectos editoriales, entre ellos las revistas independientes que ahorita están proliferando, ¿no? Espejumeante, Anapoyesis, ¿no? Que somos proyectos independientes que, bueno, como el nombre lo dice, pues no tenemos un apoyo gubernamental o de ninguna otra institución y justamente estamos enfocados en publicar estos textos que son de ciencia ficción, de terror, también de lo weird, ¿no? La literatura de lo extraño, el género fantástico, y hay muchísimo, ahorita creo que estamos, por allí lo han mencionado, creo que estamos viviendo un segundo auge de escritoras y escritores de ciencia ficción, y nuevamente reitero mi postura, ¿no? Que la ciencia ficción es un discurso que nos permite llevar a través del arte las denuncias sociales, ¿no? Entonces creo que sería muy bueno que pues echáramos un vistazo a todo esto que se está haciendo. Hay espacios, hay talleres, hay charlas, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, organizamos el primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción. Ya publicamos los resultados y próximamente pues vamos a construir una antología con el cuento ganador, las menciones honoríficas y los cuentos seleccionados de este premio, y queremos seguir trabajando para
difundir el trabajo de estas nuevas voces narrativas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? Que echemos un vistazo a estos proyectos, a estos espacios, ¿no? Que se están generando y que también dan oportunidad, ¿no? Para que esas personas puedan seguir creando, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi postura. Adelante, Beca. Oye, una pregunta, Daniela, ¿dónde, o sea, el público, cómo puede encontrar esas revistas? O sea, me estás mencionando que sí, vamos a buscarlas, pero... Sí, yo se las comparto ahorita en los links. Tenemos página web, tenemos redes sociales, ¿no? Incluso hasta tengo una cuenta de TikTok, que no soy fan del TikTok, pero es otra forma también, ¿no? De acercarnos a nuevas generaciones, ¿no? Que a estimular también, a invitarlos a leer estas propuestas. Entonces, bueno, pues por ahí se las comparto, Beca. Yo sí tengo todo, tengo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tengo todo, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomendaría pues irse con Ramón López Castro, Pedro Paunero, que es de Veracruz, Paulo César Ramírez, Gerardo Horacio Porcayo, obviamente, Mauricio José Schwartz, y bueno, hay infinidad, Jorge Cubría también, entonces para que chequen, y como dicen, las nuevas revistas que están saliendo por los nuevos autores y las nuevas voces, ¿no? Bien, muchas gracias, Beca. ¿Quién sigue? Bueno, adelante, Ana Laura Elena, perdón. Bueno, justo acaban de mencionar, yo sigo reiterando, lean a Daniela Guzmán porque ella hace mucho este juego de los tiempos también. Y ya van 3 veces que lo he querido mencionar y se me pasa, pero ahorita ya lo recuperé. Yo estoy en un grupo que se llama Nanutribo, que ya no tuve oportunidad de colaborar con ellos, pero que sacaron una antología llamada 11 caras del punk, que es una antología de relatos. Entonces, ahí salen varias de mis amistades, entre ellas nada más voy a decir así los 3 nombres: Okami Maresco, Dean Wise y Hannelore Adler Galwin. Ya tiene como, creo que 2 años o año y medio que lo sacaron. Ya mencioné a Abraham Martínez, en cuanto a esta cuestión bueno, no solo de steampunk, sino también de propuestas a futuro de astronautas en el espacio utilizando la tecnología mexicana de la chinampa, por ejemplo. O sea, están pensando, porque luego me llama la atención que digan esto de que no hay tecnología. Sí la hay, obviamente no es tan masiva y no la conocemos como en computadoras y laptops, pero no sé, el plastiquito, es más utilitaria. Entonces, como dirían, son mexicanadas, pero eso poquito de tecnología, más de urdidumbre, se tiene. Entonces, sería como que darle otra perspectiva a eso. Jorge Chipoli también lo acabo de mencionar y pongo al último porque mencionaron sobre revistas. Yo colaboro y edito mucho, aunque a veces ahorita me he alejado mucho por cuestiones personales, pero en el Ojo de Uc también recibimos pues ahí propuestas, cuentos, relatos, lo que sea dentro de pues géneros no miméticos, como dicen, terror, ciencia ficción y fantasía. Entonces, pues ahí también estamos. Nos relacionan más con la parte norte porque pues la mayoría somos de Monterrey, o bueno, ahí nos ubicamos, pero recibimos de todo el mundo. Incluso tuvimos un concurso que fue, ya no se relaciona con ucronías y con retrofuturismos, pero sí con cyberpunk y uno de tantos punks, tuvimos una antología de solarpunk. Entonces ahí también hay otro espacio y es más que nada como que hacer estas conexiones. Entonces, bueno, pues básicamente esas son mis recomendaciones. Estoy segura que se me fue a alguien, pero bueno, ahí nada más nos divulgamos y hagamos conexión entre todas y todos. Muchas gracias, Laura Elena. Héctor, cuéntanos. Yo solo quiero mencionar algunos nombres de escritores jóvenes, ¿no? Justamente invitarlos a acercarse a las nuevas literaturas, a las nuevas formas de escritura, ¿no? De escritores jóvenes, principalmente 90s, 80s, ¿no? Estos años, inclusive ya 2000s algunos. Entonces, nada, 3 nombres, además de Daniela L. Guzmán, que me gusta mucho también, ¿no? Daniel Centeno, ¿no? Jorge Zompanzi, que escribe poesía también, una poesía ahí medio tecnológica, muy extraña, ¿no? Ciencia ficcional. Y, se me está yendo en este momento a quién más iba a recomendar. Pero bueno, estos escritores, ¿no? Como jóvenes que están proponiendo cosas nuevas justamente en las revistas que ya mencionaron, ¿no? En antologías, me parece que es una
manera muy interesante de acercarse a la nueva ciencia ficción que se está escribiendo. Y dos escritores chilenos que a mí me encantan, pero justamente eso solemos pensar en México, en literatura mexicana y ciencia ficción, ¿no? Y a veces no, estas conexiones con otros espacios no están, pero que bueno, quiero mencionar de rápido, Jorge Baradit, que me parece un gran escritor de ciencia ficción, y Elena Aldunate, que ha estado un poco olvidada, ¿no?, en Latinoamérica, pero que es maravillosa para la escritura de estos géneros. Y ya. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Daniela, Beca, Laurelena, por haber estado en esta mesa que estuvo, por demás, interesante. Bueno, ya nos dijeron en los comentarios un excelente panel, excelentes recomendaciones. Nos vamos todos con muchas ganas de leer, con muchas posibilidades de hacerlo a través de todas estas recomendaciones y sabiendo que existen estas revistas electrónicas que también están en nuestro alcance. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles también a quienes nos acompañaron esta tarde en esta cuarta mesa de ciencia ficción, del segundo encuentro de escritoras y escritores de ciencia ficción, e invitarlos a que nos acompañen mañana en la última mesa del encuentro. Mañana vamos a hablar de ficciones multiversales, que están tan de moda, esto de los multiversos, pero ¿qué nos dice la literatura acerca de los multiversos? Los esperamos mañana y muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias.